Buenas, estimados y estimadas. En este video les voy a compartir la clase relacionada con trastornos que afectan el sistema renal. Específicamente nos vamos a centrar a esas enfermedades que se determinan como nefropatías. Hay de diferentes tipos, igual que otros sistemas. Vamos a tratar de hablar lo más expedito y lo que se relaciona a la mayor probabilidad de casos que ustedes vayan a atender en el futuro a nivel hospitalario. Como vienen las instrucciones de la actividad asincrónica, la idea es que ustedes puedan observar este video de repaso de la fisiopatología de estas enfermedades para que tengan los insumos necesarios para desarrollar los casos clínicos. Que la idea es que ustedes a partir de esto nos traigan una propuesta de cuidado con los casos y que también aprovechemos la sesión sincrónica para poder despejar cualquier duda que vaya a surgir a partir de esta información. Pueden llevar anotaciones, pero también la idea es que si quieren volver a repetir el video y eso, tengan el recurso a mano para que la información esté siempre lista. Les voy a compartir entonces una presentación, voy a tratar de ser lo más breve posible, pero que sí podamos abordar el caso totalmente. Empezamos por acá. Esta no es la primera. Está cortada, ¿sí? Entonces, bueno, ya les hablaba de que vamos a hablar de trastornos que afectan la función renal. Entonces, específicamente, observando este órgano tan complejo e importante que es el riñón, uno de los órganos vitales, que recuerden que siempre tenemos que cuidar de gran manera órganos importantes como el corazón, el cerebro, el hígado y los riñones, sumamente importantes. El fallo de cualquiera de uno de ellos puede generar una muerte progresiva. Bueno, por lo menos un deterioro progresivo que lleva a una muerte, ¿verdad? Pues ya se murió, ya se murió. Entonces, vamos a recordar aspectos importantes que se determinan con anatomía del riñón y que nos permiten a nosotros enfocarnos en los procesos fisiológicos. Recuerden que todo es un proceso siempre de anatomía, fisiología, fisiopatología. Si nosotros recordamos los aspectos fisiológicos basales, vamos a saber específicamente por qué se da la fisiopatología y vamos a empezar a comprender los signos clínicos, vamos a comprender por qué se dan los resultados del laboratorio, vamos a poder comprender de qué se tratan las terapias. ¿Okay? Entonces, todo va a la mano y la idea es tener como ese cadena de ideas para poder tener la información necesaria. Entonces, bueno, vamos a ustedes que el riñón muchos dicen que tiene la forma de un frijol, puede ser un gran frijol grande, pero que tiene para la parte externa una capa fibrosa, por encima tiene otra porción que por la parte externa se ve de características grasas y es la glándula suprarrenal. No vamos a hablar de ella en esta presentación, recordar que siempre está enlazado y que también produce la aldosterona, que es sumamente importante para la función renal. Vamos a recordar que en esta región se encuentra la corteza y por acá la médula, que la médula también se puede llamar pirámide, y dentro de la pirámide se encuentran las unidades funcionales del riñón en esta región que son las nefronas. Recuerden que las nefronas son entonces los procesos específicos que generan todo el filtrado y la recolección de residuos que se van a ir a los conductos colectores y uretra. Entonces, si nosotros nos enfocamos por acá, vean que aquí hay irrigación arterial. Entonces, vamos a irnos para atrás. Esa es la arteria renal, ¿verdad? Que viene del tronco renal y se va a dividir en diferentes arteriolas en los diferentes hemisferios del riñón. Y vean ustedes cómo rodean toda la región de la pirámide renal y tiene entonces una arteria aferente y una arteria deferente que también permite llevar la irrigación sanguínea a las diferentes regiones del riñón que por sí mismas requieren de oxígeno. Entonces vamos a observar por acá cómo este circuito lo que va a hacer es llevar líquidos a este conducto de túbulos para que puedan ser absorbidos lo necesario que se elimine y puedan ser otra vez reabsorbidos los líquidos que se regresan al tejido sanguíneo, a la circulación sanguínea normal.
Entonces, vamos a recordar que esta unidad funcional, la San-Hemley, tiene justamente por esta región primero una estructura que se llama glomérulo, que está formada por las diferentes arteriolas cuando llegan, que va a estar protegido por la primera porción del túbulo, que es la cápsula de Bowman. Vamos a tener una región de túbulo proximal, aproximadamente por esta área hasta de Hemley, túbulo contrauniado distal, y vamos a tener túbulo colector, que va a llegar a esta región donde nosotros vamos a tener las papilas renales, que es la parte que va a ingresar a este conducto que se llama pelvis renal, que está formado por cálices mayores y cálices menores, que permiten recolectar todo el filtrado final, que en este caso ya se convierte en producto urinario, y que va a irse hacia el uréter para después llegar a la vejiga, a la uretra, y que pueda ser miccionado. También existen vénulas renales que permiten recoger los desechos del metabolismo del propio riñón en su funcionamiento normal fisiológico. Entonces, después de ver esto, ahorita vamos a ir un poco más microscópico. Vamos entonces a recordar, cuáles son las funciones más importantes del riñón, porque es que es vital para nuestro funcionamiento. Recuerden que va a regular todo el volumen de líquido extracelular. Recuerden que la mayoría del líquido del cuerpo se encuentra a nivel intracelular, pero también tenemos líquido extracelular que se divide en intravascular y el líquido que es intersticial. Entonces, concentraciones de volumen tanto intravascular como intersticial se va a regular a partir del funcionamiento renal. También la concentración osmolar, manteniendo las proteínas suficientes para el balance oncótico hidrostático, mantenimiento también del balance iónico con las concentraciones séricas adecuadas de sodio, potasio, calcio, hierro, fósforo, magnesio y otro tipo de electrolitos que van a tener incidencia con respecto al funcionamiento del riñón. El hierro no tanto, ¿verdad? Pero sí tiene que ver algo con el metabolismo del mismo. Después también se regula el pH. La concentración de hidrogeniones puede cambiar en la sangre arterial dependiendo de las necesidades del cuerpo, según también los procesos respiratorios. El riñón permite compensar los desbalances respiratorios del pH, si hay acidosis o alcalosis, o cualquier tipo de enfermedad renal o afectación metabólica podría desencadenar una acidosis o alcalosis metabólica según la excreción o retención de los iones hidrogeniones. También vamos a excretar todos los productos de desechos y sustancias tóxicas que el cuerpo no necesita y que por lo tanto nos vamos a eliminar, formando gran parte de una concentración de desechos a nivel muscular, que son los desechos úricos. Por eso tiene que ver mucho con la palabra orina y el olor característico que tiene. También permite la producción de hormonas. Vamos a recordar dos hormonas sumamente importantes que el riñón va a segregar. La renina, que me permite regular la presión arterial, sobre todo lo que hace es evitar que nosotros tengamos hipotensiones arteriales. Entonces lo que hace es disminuir o permitir que haya una disminución de la secreción de orina o de líquido y que más bien pueda ser reabsorbido. La presencia de la misma también entonces podría generar algún tipo de vasodilatación para más bien el efecto contrario, aumentar la filtración y disminuir y permitir relajación vascular en caso de síntomas de hipertensión arterial. Sobre todo evitar que nosotros nos deshidratemos y que perdamos presión, que son los mecanismos de defensa más importantes. Después, recuerden que es parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el que permite el control, que tiene participación en la glándula suprarrenal, también la producción a nivel pulmonar de la enzima convertidora de angiotensina-aldosterona. La eritropoyetina es otra hormona que también se va a generar a partir del riñón, que va a activar la producción o la eritropoyesis a nivel de las médulas óseas de huesos largos y que por lo tanto me va a controlar los niveles de hemoglobina que se producen gracias a la formación de glóbulos rojos. Entonces, recuerden que cuando hay enfermedades renales también se puede ver afectado la concentración de hemoglobina. Produce el calcitrol, que es la forma activa de la vitamina D que nosotros absorbemos vía solar y que permite regular las concentraciones de calcio que tenemos a nivel sérico y que también permite la reabsorción de calcio óseo, que recuerden que va a ser
regulado también por la hormona, por la glándula paratiroidea. Entonces, está por todos lados. Tiene controles hormonales, controles electrolíticos, controles de balance ácido-básico, control de volumen, desecho de sustancias y químicos. O sea, es una fábrica increíble todo lo que se procesa en el riñón, casi tanto como se hace a nivel hepático. Vean esto que está aquí. Este esquema tan bonito lo que hace es presentarnos las diferentes características de la nefrona, que está compuesta por este montón de túbulos corrugados que van a iniciar con la recepción de esto que es el glomérulo, que es el conjunto de vasos sanguíneos arteriales que vienen de la arteria renal aferente y que van a permitir la filtración glomerular, valga la redundancia. Va a estar protegido por la primera porción de la cápsula de Bowman, que va a continuar con el túbulo contorneado proximal. Vamos a continuar con el asa de Henle, túbulo contorneado distal y sistema colector que va a llegar hasta los, específicamente pelvis renal, formación de cálices mayores y menores, y se va a excretar hacia los uréteres, que después llevan la orina o el residuo urinario a la vejiga. Entonces vean ustedes cómo alrededor de sus túbulos se acompañan diferentes arterioles y vénulas que van a permitir la reabsorción y la secreción de diferentes sustancias. ¿Qué se reabsorbe? Se reabsorbe lo que ha pasado por la filtración, pero que yo no quiero, o porque el sistema fisiológico no necesita que el cuerpo pierda, sino que ocupa que regrese la circulación sanguínea. Eso es reabsorción, básicamente. Entonces, ¿qué es lo más importante que se reabsorbe? El agua, porque si no nos deshidratamos de forma increíble. Y la secreción es pasar esas sustancias que no logran tener un buen filtrado por su tamaño para que sí puedan ser excretadas en el sistema tubular, sobre todo desde asa Henle a túbulo distal. Entonces vamos a ver este pequeño video, les voy a compartir por acá, lo que voy a hacer es dejar de compartir la pantalla de presentación, donde vamos a tener un resumen de este sistema de la reabsorción y la secreción. Segundito por acá. La sangre entra al nefrón por el glomérulo, donde ocurre el primer proceso fisiológico renal, la filtración glomerular. El plasma sanguíneo atraviesa las paredes de los capilares glomerulares y la cápsula de Bowman para llegar al espacio de Bowman. Este líquido recibe el nombre de filtrado glomerular y contiene todas las sustancias presentes en el plasma, excepto las proteínas plasmáticas, moléculas que no son filtradas por su gran masa molecular, y los elementos figurados. El filtrado glomerular es distinto a la orina porque su composición es modificada en el transcurso de su paso desde la cápsula de Bowman a los túbulos. Los dos procesos involucrados en esta transformación son la reabsorción tubular y la secreción tubular. La asociación entre el túbulo por donde va el filtrado y los capilares peritubulares permite el intercambio de material entre la sangre y el filtrado, de manera que cuando la transferencia de sustancias se realiza desde el espacio tubular hasta la sangre peritubular, el proceso lleva el nombre de reabsorción tubular. Este proceso ocurre principalmente a nivel del túbulo proximal y asa de Henle, donde se reincorpora a la sangre agua y sustancias útiles al organismo, glucosa, sodio, potasio y calcio. El movimiento desde la sangre peritubular hacia el espacio del túbulo se denomina secreción tubular y ocurre a nivel del túbulo distal. En este proceso, sustancias como el amonio, iones potasio e hidrógeno son secretados desde la sangre peritubular hacia el filtrado, así como también la eliminación de ciertos fármacos del organismo ocurre de esta manera. Muy bien. Entonces, La sangre entra al nefrón por el glomérulo. Repitiendo.
Y vamos a regresar a la presentación. Entonces, como ustedes pudieron observar en este video de repaso, tenemos esos dos procesos sumamente importantes para la regulación de la concentración de electrolitos que tenemos disponibles a nivel sérico. Al final vamos a hablar del trastorno electrolítico y también de la concentración de volumen. Entonces, recordamos, filtración glomerular y la excreción se van a relacionar con este proceso que permite ese paso de sustancias que van desde la sangre a partir de la arteria renal y que va a entrar al proceso tubular. Entonces, recuerden que la mayoría de líquidos van a pasar por el glomérulo para ser filtrados. Sin embargo, algunas sustancias muy gruesas no pueden pasar, muy grandes, macroscópicas, no deberían de pasar, pero cuando pasan es un problema. Entonces, se reabsorben todas las sustancias del filtrado que atraviesan las paredes de la nefrona para reingresar a la sangre, mantener el volumen. Ya les comenté que el agua es el más importante. De 180 litros de 24 horas que pasa de agua por ese sistema de filtrado, se reabsorbe 178,5 aproximadamente en promedio. Entonces vamos a tener que nosotros vamos a excretar todos los días 24 horas aproximadamente 2.5 litros solo de agua, ¿verdad? Y que eso se va a combinar con otros desechos. Pero eso me va a permitir el arrastre de desechos, que es sumamente importante. Entonces también desechar agua, porque si no, no podemos movilizar esos desechos tóxicos. Y recuerden que las proteínas séricas no se deben de filtrar por el glomérulo. La secreción tubular, entonces, son estos iones y moléculas que son de tamaño importante, que no pueden ser filtradas por el glomérulo. Entonces, para poder ser parte del residuo urinario, tienen que regresar al sistema tubular. En este caso, los iones potasio, hidrogeniones, fosfato y amonio son los que van a entrar al sistema de filtrado para ser eliminados por medio de una secreción activa que es dependiente de energía, y aquí hay que revisar un montón de aspectos relacionados con los cambios del ATP al ADP, la liberación de iones, y la parte también de la fisiología de las membranas, que no vamos a irnos tan específico, pero que se da por medio de esos mecanismos. Cuando hay daño renal, entonces se afectan los mecanismos normales de la reabsorción y también de la filtración, y por lo tanto podemos perder sustancias que el cuerpo necesita, hacer desbalances o retener líquidos y por lo tanto generar congestión también. ¿Okay? Entonces, vamos a tener aquí un concepto sumamente importante que nos permite medir qué tan efectivo es un riñón para generar filtrado, y se hace gracias a la tasa de filtración glomerular y la concentración de las excretas. Entonces, me va a permitir medir la cantidad sérica que es filtrada por los glomérulos. Esto se da con un resultado final asociado al producto de todas las nefronas de los dos riñones. Para poderlo calcular se van a considerar aspectos importantes que se determinan según cada persona, como el sexo, el peso, la talla, la raza, también aspectos relacionados con la concentración de creatinina que está en sangre, que vamos a hablar de ese residuo nitrogenado. Lo que se hace para poder tener una tasa de filtración glomerular correcta y exacta es recolectar la orina por 24 horas. Cuando ustedes tienen un paciente que está con insuficiencia renal en internamiento y piden, bueno, veamos cómo está la orina en 24 horas, es sumamente importante que esa persona pueda colocar todas las micciones en un envase específico, sea que orine en un cacho, orine en un bidet, entonces que después pueda pasar esa orina a un frasco que se le va a facilitar. Hay veces que se les da un balde, pero no hay que ser tan exagerados porque no creo que filtremos más de 3 litros en un día. Pero la idea es que todo lo que orine en 24 horas quede ahí almacenado, porque eso se va a contabilizar en concentraciones, ¿verdad? No es que se va a revisar todos los 3 o los 2 litros de orina que tenga la persona en 24 horas, pero si no se va a verificar los niveles de concentraciones totales, porque eso se hace por dilución. Entonces vamos a tener un valor normal que debería ser de la tasa de filtración glomerular de 90 a 120 milímetros por minuto por 1.73 metros cuadrados, que este 1.73 es una constante que se utiliza para poder determinar la concentración y la tasa de filtración. Entonces, tenemos que tener en un riñón sano una tasa de filtración glomerular normal de 90 a 120. ¿Okay? Y eso nos va a permitir
medir qué tan grave va a ser la insuficiencia renal en caso de que eso se encuentre. Las concentraciones séricas de los residuos nitrogenados me permiten medir la función renal y eso se hace mediante el estudio químico de esta concentración de estos residuos nitrogenados a nivel sérico específicamente. Vamos a tener la creatinina, que es el compuesto nitrogenado no proteico que tiene mayor sensibilidad para determinar la insuficiencia renal o la suficiencia renal, a ver si el riñón está funcionando normal. La mayoría se va a obtener gracias al metabolismo muscular que tiene esos residuos, que se dan en sangre y que tienen que ser filtrados sin ser reabsorbidos. Entonces, esta es la ventaja de poder medir los niveles de creatinina, que estos no son reabsorbidos y por lo tanto se filtra y se bota. Entonces, lo que queda es el normal que debería haber en un riñón que está funcionando bien, que está botando toda esa concentración de residuo sérico nitrogenado. Y por lo tanto, si nosotros observamos que en hombres tenemos una concentración de 0.8 a 1.5 miligramos por decilitro de creatinina, o en mujeres de 0.7 a 1.2, es normal. ¿Por qué? Porque es la concentración que se espera. Pero si empieza a aumentar, es porque el riñón no tiene la suficiencia para hacer la excreción de esa concentración de residuos nitrogenados. Otro de ellos que acompañan al proceso de mediciones para saber qué tan importante es una insuficiencia renal o un riñón si está funcionalmente sano, es el nitrógeno ureico, también conocido como urea o en inglés BUN. Ustedes lo van a encontrar de esas formas. El nitrógeno ureico se produce a través del catabolismo de proteínas específicamente a nivel hepático. Y entonces esto hace que se produzca solamente en el hígado. Su presencia en sangre elevada no necesariamente se va a deber a la insuficiencia renal, puede ser a la deshidratación, puede ser a un aumento del deterioro hepático relacionado a una hepatopatía, sobre todo cirrótica. Hay algunos otros aspectos que van a aumentar la concentración de nitrógeno ureico, no necesariamente es que el riñón no funcione, pero sí acompaña a la creatinina para darle validez a la cantidad o al grado de insuficiencia renal que va a tener la persona. Por eso habitualmente nosotros tomamos y revisamos muestras de creatinina y nitrógeno ureico juntas para poder determinar qué tan grave va a ser esa insuficiencia renal. ¿Cómo vamos a nosotros o qué tipo de recursos tenemos para valorar la función del sistema renal? Vamos a participar de manera mixta en ese tipo de estudios, los vamos a estar revisando los resultados para poder planificar la atención del cuidado según los diferentes criterios diagnósticos médicos basados en el proceso de cuidado que vamos a abordar después desde la visión enfermera. Entonces, siempre y sumamente importante, un examen físico completo con una buena historia clínica. La anamnesis es esa historia clínica que me permite recabar datos de lo que pasó antes de que se dieran los eventos agudos o actuales y lo que pasó desde que empezaron los síntomas. Esta anamnesis, esta historia es totalmente amplia que me da la información necesaria para poder tomar criterios de qué es lo que está pasando, ¿ya? A nivel sérico, podemos tener las concentraciones de creatinina, nitrógeno ureico. También es importante siempre evaluar el examen general de orina. Una pequeña concentración de unos 10 ml alcanza para poder hacer este examen que me permite ver el color de la orina. ¿Qué color es? Habitualmente debería ser amarillo paja, paja un poquito claro o un poquito oscuro, pero no tiene que ser muy densa, no tiene que ser muy concentrada, más que todo. La densidad es medio diferente, pero no tiene que ser tan concentrada. También vamos a observar las características de la orina con respecto a la concentración de algunas sustancias que no deberían de estar ahí y que vamos a buscar, por ejemplo, si hay cuerpos cetónicos, si hay proteínas como albúmina, si hay hematíes, si hay concentraciones de eritrocitos, si se han elevado los leucocitos a nivel urinario, en caso de sepsis urinaria, si hay presencia de algunas cantidades de floras bacterianas que me hablen de una sepsis urinaria, entre otros aspectos importantes. También vamos a ver la concentración de los electrolitos, sobre todo a nivel séricos de sangre venosa, ¿verdad? Los de gases arteriales no son tan específicos, pero los venosos sí me permiten saber qué está pasando con esta concentración electrolítica según el funcionamiento del riñón. Exámenes a nivel de
Imágenes médicas, muy importante, ultrasonido de abdomen general y de vías urinarias, exámenes donde se hacen radiografías constantes cuando va pasando el medio de contraste que se inyecta en la vena, que en este caso es el Pielo-TAC o perfilograma, para renal, que también se llama pielograma. En este caso podemos observar en esta imagen a una persona que se le inyectó medio de contraste, que cuando llegó al riñón, observamos que el riñón derecho está teniendo un llenado correcto con una buena excreción de la concentración urinaria, pero el izquierdo no, probablemente alguna nefropatía obstructiva está generando este problema. Y este examen del Pielo-TAC, pielograma, perdón, nos permite observarlo. El Pielo-TAC más bien son estudios que se hacen específicamente a partir de tomografía y también con resonancia magnética. Cuando nosotros tengamos sospecha o se refiere a un usuario porque tiene sospecha de tener algún tipo de tumor maligno, porque ya tenía evidenciado que hay diferentes quistes renales, se puede hacer una biopsia renal guiada por ultrasonido y poder verificar qué tan grave es. Aspectos importantes para valorar la función del sistema renal que nosotros vamos a ver en clínica siempre son esos conceptos que ustedes van a poder describir en sus notas de enfermería con respecto a la forma y las características de la orina. Características y concentraciones. La forma no creo porque no vamos a ver en un microscopio. Entonces, siempre color, el olor de la orina y la cantidad, que es sumamente importante, que vamos a estar cuantificando. Si la persona tiene tenesmo vesical, que es esa dificultad para iniciar la micción, esa sensación de que quiero orinar pero no puedo, no sale nada, ¿verdad? Es ese tenesmo vesical, frecuencia de la emicción, qué tanto la persona está yendo al baño ahora, si tiene frecuencias rápidas, o sea que a cada rato va al baño, se llama polaquiuria. Después, si cuando va a orinar tiene dolor, disuria, tiene que ver con dolor. Al orinar, si hay una micción excesiva durante la noche, entonces es nicturia, si tiene que estar yendo al baño cada rato, personas adultos mayores de 45, hombres con hiperplasia prostática, sumamente común. Después, si hay sangrado en la orina, vamos a ver una hematuria, como vemos en esta bolsa, que hay concentración roja de orina. Habitualmente se debe a traumas, a infecciones severas o a procedimientos quirúrgicos recientes, como una resección de próstata, por ejemplo. También, si nosotros tenemos una concentración baja de orina en 24 horas, estamos hablando de oliguria. Se puede decir que una persona tiene oliguria si presenta una concentración menor a 500 ml de orina en 24 horas, que aproximadamente es de 30 ml o menos de orina por hora, cuando nosotros hagamos la diuresis oral. También vamos a ver si hay exceso de concentración de orina. Eso se da mucho en usuarios que tienen diabetes, sea mellitus o insípida, y que tengan una frecuente salida de orina porque no está logrando la reabsorción de agua y por lo tanto se puede deshidratar. Poliuria. Secreciones, es importante observar si hay sedimentos en la orina, si están llenos de pus, en este caso piuria es la característica de este proceso, y si hay dolor a nivel costal, podemos hacer en el examen físico un golpe a nivel dorsal con el puño, lateral, ¿verdad? En la parte lumbar, y si la persona refiere dolor, entonces probablemente esté inflamado ese riñón y algo está pasando. Vamos a valorar el balance de las ingestas y las excretas. Esto es algo que vamos a hacer mucho en la práctica. ¿De qué se trata? Medir la orina que la persona está teniendo durante todo el turno de 8 horas. Habitualmente lo vamos a medir diciendo a la persona que orine en un cacho o en un bidet, pero que después se pase un cacho y que contemos antes de que se descarte cuánto orinó y anotemos la hora. Pero no solamente vamos a medir la orina, vamos a medir cualquier otro tipo de excreción que pueda relacionarse a pérdida de líquidos, como contenido de los drenos, como vómitos, como personas que tienen diarrea, importante, ¿verdad? Y que están perdiendo líquidos por estos mecanismos. Y vamos a sumar la cantidad de ingestas de líquidos, que son la ingesta de líquidos por vía oral, ingesta de líquidos por vía intravenosa, pero pueden incluir, por ejemplo, lavados vesicales, pueden incluir cuando se está colocando a una persona en una sonda vesical de 3 vías, a suero de forma constante, entonces hay que medir cuánto ingresa y cuánto sale para saber cuánto realmente está filtrando o no la persona. Entonces, cuando nosotros
contemos primero la orina en 8 horas, vamos a poder sacar una diuresis horaria. Lo que se hace es, sumamos toda la orina en 8 horas y lo dividimos entre 8 y de esa forma vamos a observar la normalidad. ¿Qué es lo normal? ¿Qué nos sirve? Este mecanismo de observar si la orina debe ser a 0.5 mililitros por kilo por hora. Entonces, si una persona pesa 60 kilos, tiene que tener mínimo 30 ml por hora. ¿Ya? Pues ya dijimos antes que 30 ml es poco, pero eso sería lo mínimo. Ahora, si la persona pesa 80 kilos, debería tener mínimo 40 ml por hora, y así ustedes lo van sacando, digamos, de lo que la concentración de peso lo dividen a la mitad para saber la cantidad de ml por hora que debería tener y observar si esta diuresis horaria es adecuada o está disminuyendo la excreción urinaria. Si el riñón entonces está oligúrico, está menos de esa cantidad. El balance, entonces, permite saber si es positivo o negativo, si hay retención o no. Vean ustedes esta imagen. En el balance hídrico vamos a saber si pesa más los líquidos ingeridos o los líquidos eliminados. ¿Qué es lo que hay mayor concentración? Si estamos reteniendo líquido, estamos excretando mucho. Entonces, habitualmente nosotros podemos observar que si tenemos un número positivo en el balance es porque estamos obteniendo una retención urinaria, una retención de líquidos ahí que es permitida hasta cierta cantidad, pero no debería ser mayor de 500. Entonces, los balances positivos me dicen, por ejemplo, si una persona consume 2 litros de sustancias, que haga de cualquier forma, oral, intravenosa, lo que sea, en 8 horas, y solamente orina 1500, entonces está teniendo más 500, es decir, que la orina está orinando menos de lo que ingiere, está haciendo retención de líquido. ¿Okay? Ahora, si la persona más bien se le da 1700 ml de líquido en 8 horas en diferentes días y orina 2000, entonces tiene un balance negativo. 1700 menos 2000 es menos 300. ¿Qué significa negativo? Que le hicieron falta 300 para tener la parte óptima. Que cuando las personas tienen una diuresis, una poliuria, puede tener pérdida excesiva de líquidos y eso generar desbalances electrolíticos y también deshidratación. ¿Por qué se puede dar eso? Diabetes. Recuerden, diabetes, hay poliuria siempre. Y ahora, recuerden que la diabetes puede ser por concentraciones excesivas de azúcar, diabetes mellitus, o diabetes insípida, si lo que tenemos es una deficiencia a nivel de hipófisis para producir hormona antidiurética, la ADH. Entonces, si no logramos producir hormona antidiurética, los riñones no van a generar una buena reabsorción de líquido y vamos a perder líquido de forma excesiva. Por lo tanto, nos vamos a deshidratar, a hipotensar y a tener diferentes trastornos electrolíticos. Y esto lo podemos también observar con el balance hidroelectrolítico. Bueno, perdón, el balance de ingestas discretas. Entonces, eso es una tabla para observar cómo se cuantifica habitualmente en un hospital este balance. En la columna de la izquierda podemos observar los líquidos ingeridos, se colocan por un tratamiento intravenoso en 8 horas, agua metabólica que la persona pudo producir cuando estaba teniendo algunos procesos, hidratación parenteral, en este caso se le colocó a la persona por vía intravenosa o por vía, bueno, en este caso tuvo que haber sido por infusión intravenosa, jugo 250 y total, bueno, suma 675 de ingesta de líquidos o de líquidos que ingresaron, líquidos que salieron, pérdidas insensibles son aquellas cantidades de líquidos que nosotros perdemos pero no podemos cuantificar tan fácil, por ejemplo, cuando se dan las defecaciones, cuando una persona vomita, con las secreciones o porque tiene exceso de sudoración. Pero se puede cuantificar aproximadamente cuánto es, incluso podemos pesar la ropa cuando hay sudoración o podemos pesar pañales de adultos mayores que no avisan cuando tienen que orinar y podemos encontrar una tabla de equilibrio entre el peso y la cantidad de volumen que está perdiendo. Las orinas, en este caso, que es lo más importante, hubo una pérdida de 900, entonces sumamos 1110 de pérdida. Entonces yo digo, ingresaron 675, le quitamos 1110, hay un déficit de 435, quiere decir que la persona está seca. Seca que perdió mucho líquido y le hace falta. En cambio, si hubiera más 600, por ejemplo, quiere decir que está reteniendo líquido y que más bien está haciendo edema y está haciendo congestión. Ninguna ni la otra es buena, aunque las congestiones son cuando estamos secos es fácil de corregir.
Y la diuresis horaria de esta persona sería la concentración de orina 900 dividido entre 8, que es el turno, 112,5 ml por hora, que es normal, ¿verdad? Como pueden observar. Vamos a hablar ya de enfermedades y específicamente empezando con la insuficiencia renal crónica. Este es el deterioro progresivo y irreversible de la función renal relacionado a otras enfermedades que la persona tiene que va a afectar el funcionamiento normal del riñón. Entonces, este deterioro progresivo del volumen del filtrado glomerular se relaciona con la cantidad de nefronas dañadas, puede ser unilateral o bilateral. Y por lo tanto hay una pérdida de la función glomerular y tubular y endocrina del riñón, que eso es importante porque el riñón no solamente deja de excretar de forma abundante, sino que deja de funcionar con la parte de la regulación de la renina y también de la eritropoyetina y empieza a afectar la hemoglobina, empieza a generar anemias, entonces todo se descontrola. Entonces, las causas más frecuentes de una insuficiencia renal crónica se relacionan con una nefropatía diabética sumamente común, ¿verdad? Las nefrosis diabéticas, nefroesclerosis hipertensiva, diabetes, hipertensión, sigue siendo entonces estos dos pilares de enfermedades que habitualmente se presentan de forma habitual. Recuerde el síndrome metabólico en la población en que pueden degenerar deterioro renal. Glomerulonefritis, inflamación aguda del riñón, de los glomérulos que pueden desencadenar deterioro progresivo, nefropatía muscular, hay isquemia porque hay una obstrucción, una placa en las arterias renales y no llega la cantidad de flujo correcto al riñón. Poliquistosis renal, exceso de quistes renales, sobre todo alojados en la pelvis, que empiezan a ocurrir los diferentes conductos para la excreción. Nefropatías por reflujo y otras nefropatías congénitas que ya son por cambios a nivel anatómicos. Nefritis intersticial, también la incluida por analgésicos, son esas inflamaciones agudas relacionadas al consumo de ciertos medicamentos, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos en este caso, y que pueden desarrollar a la larga una insuficiencia renal crónica, nefropatía por VIH, una condición muy propia de la parte autoinmunitaria, y el fracaso de un trasplante de riñón, era un injerto que el cuerpo rechazó en su parte inicial. ¿Cómo podemos diagnosticar insuficiencia renal crónica? Vamos a establecer la duración de la enfermedad. ¿Cuánto tiempo lleva la persona haciendo retención? ¿Cuánto tiempo se está cansando? ¿Cuánto tiempo tiene edema? ¿Cuánto tiempo está orinando? ¿Verdad? Entonces, vamos a complementarlo, esta historia con resultados de laboratorio, muy importante, la orina 24 horas y ecografía renal. Vamos a hacer valoraciones físicas, recuerden la importancia de una anamnesis completa para poder recabar qué pasó antes y qué está pasando ahora, la valoración de las concentraciones de sedimento urinario, los heredofamiliares que me van a ayudar a saber si hay riesgo o no de que la persona tenga una nefropatía. Muy importante considerar la concentración de proteinuria, eso es la cantidad de proteína que está en la orina final. ¿Por qué? Porque tiene que haber proteína. Pero si en la orina hay una alta concentración de albúmina y una alta concentración de hematina y otras proteínas, quiere decir que el glomérulo no está filtrando. Entonces, el colador está dejando pasar los diferentes poros del glomérulo, está dejando pasar las proteínas que no tenían que pasar. Ahora se dilató porque está hipertrófico, está con fibrosis y entonces pasan las proteínas por el glomérulo. Quiere decir que estas proteínas van a excretarse y por lo tanto van a hacer falta a nivel sérico. Tenemos la concentración de albúmina a nivel sérico, entonces probablemente vamos a tener edemas generalizados porque hay descompensación oncótica y hidrostática. Por eso es sumamente importante que el riñón esté regulando esta parte de la osmolaridad. Presencia de enfermedades concomitantes que me pueden explicar la aparición de insuficiencia renal, diabetes, VIH, vasculopatías periféricas. Vamos a determinar la insuficiencia renal crónica según la tasa de filtración glomerular en 5 grados. Y esos 5 grados van a relacionarse también con qué tan importante es este daño renal que hay. Entonces, si una persona tiene una creatinina alta, pero una tasa de filtración glomerular mayor a 90, tiene insuficiencia renal asintomática. Daño renal con filtración glomerular normal. Eso es más fácil de corregir. Habitualmente puede ser por algo agudo. Si estamos con una tasa de filtración de 60 a 89, entonces un daño renal muy ligero, con descenso leve de la filtración.
De 30 a 59, un descenso moderado, alerta, alarma, porque se puede complicar en cualquier momento. De 15 a 29 es descenso grave, tenemos que correr, persona va a estar hospitalizada, probablemente en unidad de cuidados intermedios o unidades de nefrología. Y personas que tengan una filtración glomerular menor a 15, probablemente vamos a tener que necesitar ya diferentes terapias osmóticas, hiperosmóticas de limpieza o de asistencia renal, como la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y la plasmaféresis, que también ayuda con el hígado, que en ocasiones hay enfermedades que trastornos hepático-renales, sobre todo a nivel séptico. ¿Okay? Las farmacoterapias más importantes para las insuficiencias renales, es muy importante intentar curar la causa, ¿verdad? ¿Por qué se da la disfunción? Si no es renal, ¿qué está pasando y cómo podemos ayudarle? Es muy importante el uso de los diuréticos, ya los vamos a repasar, y vamos a también con la diuresis mejorar la función de algunos fármacos cardiovasculares para tratar hipertensión, insuficiencia cardíaca subyacente que se relaciona con la insuficiencia renal. Recuerden que corazón falla, se congestiona el líquido y hay sobrecarga a nivel cardíaca y por lo tanto bajo volumen a nivel postcardíaco, por lo tanto disminuye el flujo renal. Entonces la persona empieza a dejar de orinar y se congestiona. Pero si, por ejemplo, hay algún tipo de fallo a nivel renal, entonces se congestiona la sangre después del corazón y aumenta la presión arterial. Entonces, todo esto es un ciclo, ¿verdad? Recuerden. Ahora, vamos a tener mucho cuidado con la dieta, disminuir el consumo de sal, dietas hiponatrémicas, es muy importante, o hiposódicas, y dietas con baja concentración de proteínas hipoproteicas, ¿verdad? Para evitar el consumo de carnes rojas, disminuir las fuentes de proteínas en los alimentos que podrían generar daño renal porque no estamos filtrando bien. Restricción de potasio, vamos a ver que cuando hay insuficiencia renal que no está siendo tratada con medicamentos que aumenten la excreción de potasio, como los diferentes diuréticos de ASA, hay alto riesgo de retención de potasio a nivel sérico y toxicidad que puede ser peligrosa, igual que el fósforo y el magnesio. Recuerden que la mayoría de fármacos, más del 90%, se eliminan por vía renal, los otros son excretados a nivel de CO2 y también por la parte biliar, pero la mayoría renal. Riñón malo no va a poder excretar la concentración de los residuos del fármaco una vez que ya el profármaco pasó a la fase activa y es soltada por las proteínas receptoras. Eso se tiene que botar a nivel urinario y si el riñón no está funcionando bien, empezamos a retener toxinas y nos intoxicamos con el fármaco, además con la urea que el riñón no puede botar. Y entonces tenemos que también tener cuidado con la persona con insuficiencia renal, aunque sea leve, no utilizar fármacos que sean nefrotóxicos, porque incluso una persona normal que no tiene insuficiencia renal y utiliza un fármaco que es nefrotóxico podría generar una insuficiencia renal aguda. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más importantes que generan nefrotoxicidad? Medio de contraste, aunque sea bebido. Por eso una persona que utilice o que vaya a ocupar medio de contraste para un estudio radiológico como TAC o una angiografía, sea vascular, periférica, coronaria, cerebral, tenemos que saber cuánto está la función renal en ese momento en esa persona. El uso de antibióticos aminoglucósidos, sobre todo la vancomicina y la gentamicina, sumamente importante y cuidado con la administración de los mismos. Tiene que colocarse en bolsas grandes, no en de 100, sino 500,000, de 2 a 3 horas, para disminuir la carga renal de afectación, estar valorando frecuentemente la función renal porque puede hacer nefrotoxicidad. Anfotericina B, un antibiótico, ¿verdad? Que es específicamente un antifúngico sistémico que podría generar también toxicidad, todo el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios esteroideos tienen alta tasa de generar lesión renal por lo bloqueo de las prostaglandinas y en el caso de personas que ya tengan insuficiencia renal tenemos que disminuir el uso del mismo. Otro tipo de medicamentos inmunodepresores para enfermedades autoinmunitarias, medicamentos que son
quimioterapéuticos, algunos antivirales, incluso ciertos antihipertensivos como las inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina-aldosterona podrían generar algún tipo de toxicidad a nivel renal si ya hay insuficiencia. ¿Okay? Bueno, ¿cómo vamos a tratar estas nefropatías crónicas? Es muy importante evitar que hayan altos picos de presión arterial porque eso complica la sobrecarga de volumen que está llegando al riñón y por lo tanto va a sufrir más el riñón. Si llega más volumen de sangre al riñón porque hay hipertensión, entonces va a sufrir más ya porque está enfermo. Entonces, y lo que pasa es que los riñones enfermos habitualmente aumentan la presión arterial, entonces un objetivo importante es bajar la presión arterial. ¿Por qué? Una presión arterial alta con sobrecarga renal podría generar fácilmente algún tipo de ictus hemorrágica por hipertensión. Esto en caso de personas que ya padezcan de algún aneurisma, malformación o cualquier tipo de lesión a nivel vascular cerebral que podría generar perforación y morir, porque eso cuesta mucho que los recuperen. Vamos a tratar todas las enfermedades concomitantes que deterioran el funcionamiento. Los casos de hiperfosfatemia importantes de limitar la concentración de fósforo en los alimentos y tratar de ayudar con la eliminación del mismo. ¿Por qué? Porque el fósforo es sumamente tóxico en concentraciones altas. También la hiperpotasemia, otro electrolito sumamente importante para el funcionamiento. Ya lo hemos visto cómo funciona a nivel cardíaco y en otras cuestiones, pero los niveles altos de potasio, sobre todo mayores a 6, generan toxicidad que pueden afectar el corazón, la función eléctrica y generar arritmias que al final den una muerte súbita por fibrilación ventricular. Por eso tengo que evitar los niveles altos de potasio y en personas que tienen niveles altos de potasio con insuficiencia renal descompensada y que no logra responder al tratamiento inicial, entonces vamos a colocarle asistencia renal, que era hemodiálisis o hemofiltración o diálisis peritoneal. ¿No? Es muy importante recordar la diálisis peritoneal que tiene este efecto de colocar una sustancia que tiene una alta concentración oncótica a nivel de peritoneo para jalar los desechos que están en los capilares peritubulares y de esa forma permitir que después nosotros saquemos esa concentración de líquido nuevamente del peritoneo y que puedan excretarse todos los desechos. O sea, una asistencia renal, pero un poco externa y no tan compleja como si es la hemodiálisis. Tenemos que ver aspectos como el acceso venoso, como el filtrado en los diferentes pautas del circuito externo con la concentración de heparina necesaria para que haya anticoagulación y el cálculo específico del volumen que se tiene que sacar con respecto al volumen que haya acumulado, que eso se llama el peso seco, que se relaciona con el peso normal que debería tener una persona, que ese es mi objetivo meta cuando se realiza hemodiálisis. Actualmente dura 4 horas una sesión de diálisis. Bien, hablemos de diuréticos. Los diuréticos, teníamos 3 familias importantes. Los diuréticos de asa actúan a nivel de asa de Henle. Son muy eficaces porque bloquean la reabsorción de sodio, cloro en la asa de Henle. Entonces, ¿qué pasa si nosotros no reabsorbemos sodio y cloro? Disminuye la concentración, entonces disminuye la presión oncótica a nivel de vasos y por lo tanto eliminamos más agua. Eliminamos agua porque no vamos a reabsorber agua, no se lo sodio cloro, no jalamos agua. Y si nosotros eliminamos agua, orinamos más, disminuimos el volumen y de esa manera mejoramos el funcionamiento del riñón. A su vez, que vamos a mejorar la presión arterial. Hay que recordar que en muchos pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o otro tipo de enfermedades requerimos utilizar diuréticos, en este caso los de asa funcionan muy bien. Factor importante, los diuréticos de asa como la furosemida, que marca el Lasix, el más importante, jala mucho potasio, entonces puede ser que nosotros tengamos reducciones importantes de potasio y las hipokalemias son peligrosas. Entonces tenemos que estar con cuidado. Evitar deshidratación excesiva, desequilibrio electrolítico, riesgo de hipertensión y hipotimias y reducción abundante del potasio. Los diuréticos tiacídicos son esos diuréticos que van a funcionar en la parte del túbulo distal, bloqueando la reabsorción de sodio, cloro y agua. Entonces, este sodio, cloro y agua no se va a volver al organismo, específicamente a nivel de los vasos sanguíneos arteriales, sino que van a ser eliminados hacia el túbulo colector.
Sin la posibilidad de reponer esta concentración, nosotros ayudamos a que la diuresis sea más efectiva. ¿Cuál es el riesgo? Genera aumento de hipotensión, no utilizar digoxina en los usuarios, cardiotónico para la insuficiencia cardíaca, que puede ser perjudicial, y observar si hay pérdida de potasio abundante, que tenemos que tener por medio de medicamentos. Recuerden, la cloratiazida y hidrocloratiazida son los fármacos más importantes de estos grupos de los ácidos. Pues, los ahorradores de potasio son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque me permiten que los usuarios que han perdido concentraciones importantes de potasio a nivel sérico mantener ese potasio. Entonces lo que hace es evitar que este sea excretado reabsorbiéndolo, pero permitiendo que el agua sí sea excretada. Entonces aumenta la diuresis, preservo potasio, no genero hipopotasemia, pero tengo que tener cuidado, porque recuerden que las enfermedades animales pueden generar hipopotasemia, y si yo le doy medicamento como espironolactona a una persona que ya tenía un potasio muy alto, entonces voy a agravar su cuadro. Por lo tanto, hay que tener cuidado, y habitualmente por eso no se usa solo, sino que se combina con medicamentos como la proteína, la potasio o la hidrocloratiazida. Entonces, estos son los aspectos importantes de los diuréticos. El síndrome nefrótico es otra enfermedad, pero que forma parte de las insuficiencias renales crónicas. Sucede que el síndrome nefrótico es una enfermedad que se presenta específicamente en personas que tienen diabetes de largo plazo, diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo. Son las personas que más frecuente presentan este síndrome nefrótico. Se relaciona con un deterioro de todas las nefronas, ¿verdad? Que estas se van a empezar a calcificar, se vuelven escleróticas y por lo tanto no tienen su funcionamiento normal. Habitualmente hay un deterioro progresivo de la filtración glomerular y hay un fallo renal que es irreversible. Por lo tanto, la persona que tiene esta enfermedad de forma avanzada va a requerir del uso de hemodiálisis, diálisis peritoneal, o es candidata a un trasplante si es necesario. Igual tenemos que observar que si se hace un trasplante, el cuerpo tenga compensación para no generar que el órgano nuevo vaya a sufrir lo mismo, ¿verdad? Porque el cuerpo que lo enfermó. Es muy importante que la mayoría de personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes mellitus van a generar ese tipo de lesiones renales de algún grado. Por lo tanto, el síndrome nefrótico es uno de los más comunes como causantes de deterioro renal severo y necesidad de uso de hemodiálisis en personas adultas más de 40 a 45 años. Recordemos entonces los aspectos importantes. Sucede que el síndrome nefrótico, como están totalmente atrofiadas las nefronas, entonces hay una gran pérdida de proteínas a nivel sérico. Entonces, la permeabilidad glomerular aumenta con respecto a los diferentes tipos de sustancias que pueden salir por la excreción, y esto me va a disminuir o va a generar hipoproteinemia. Y esta hipoproteinemia es sumamente peligrosa porque no tenemos regulación de la osmolaridad y por lo tanto también vamos a tener altas concentraciones de líquido en la parte externa del vaso, en este caso generando edema. Es muy importante que va a tener intercambio alterado de inmunoglobulinas, y la deficiencia de inmunoglobulinas va a hacer que la persona no tiene IgEs, no se puede proteger de infecciones y por lo tanto puede tener procesos infecciosos de forma adecuada, continua. También va a alterar diferentes factores de la coagulación que van a aumentar la cascada y por lo tanto puede generar trombosis. La albuminuria va a aumentar y eso puede estar asociado a complicaciones cardiovasculares, el aumento hepático de la síntesis de hipoproteínas, albúmina sérica menores a 2 gramos en decilitros. El daño renal agudo también puede ser una de las causas de que haya una albuminuria, y en este caso lo que tenemos que saber es cómo podemos revertir y evitar para no generar estos desbalances que estamos hablando antes con respecto al déficit. Edema, hipovolemia y malnutrición son factores que al final se van a presentar de forma clínica con las personas con síndrome nefrótico. El tratamiento, síndrome nefrótico, control de la diabetes, está descompensada, y toda la terapia renal que sea necesario para mejorar la
diuresis. Como recuerden ustedes que las personas con síndrome nefrótico claudica el riñón, y por lo tanto va a requerir asistencia renal y probablemente trasplante si aplica. La insuficiencia renal aguda es una enfermedad muy común que, como su palabra lo dice, mucho se da como IRA, epidemiológicamente es sumamente frecuente. Cualquier persona puede sufrir insuficiencia renal aguda porque se da a diferentes causas, y esta es una situación que, como la palabra lo dice, debería desahogarse en un poco lapso de tiempo y recuperarse la persona con tratamiento adecuado sin tener secuelas en el futuro, ¿okay? Que el riñón siga funcionando bien. Y ya si tuve una IRA, entonces ya tengo riesgo de que en el futuro tenerla otra vez o generar insuficiencia renal crónica. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si hay insuficiencia renal aguda? Elevaciones altas de creatinina a nivel sérico, porque el riñón no está filtrando la creatinina, y por lo tanto, podemos decir que hay incrementos relativos mayores al 50% de la concentración normal, que van de 0,5 a 1 miligramos por cada 100 ml. Vamos a hablar de un término sumamente importante para definir los diferentes tipos de insuficiencia renal, que va a ser la azoemia. Esto se relaciona con altos niveles de compuestos nitrogenados en sangre, como son la creatinina y el nitrógeno ureico. Y es muy importante que personas que ya están enfermas por otras condiciones que desarrollan insuficiencia renal aguda, aumenta la mortalidad a nivel intrahospitalario. 3 clasificaciones de la azoemia: la prerrenal, la renal y la posrenal. Muy fácil, esto es el riñón. Entonces, viene sangre hacia el riñón por la arteria renal. Las enfermedades que evitan que llegue suficiente sangre al riñón generan que el riñón no funcione de forma adecuada. Imagínense que eso es un glomérulo, no filtra. ¿Por qué? Porque no llega flujo de sangre. Esto es azoemia prerrenal. Hay concentración alta de creatinina porque no se puede filtrar, porque hay algo que no deja que pase. O cuando la sangre llega normal, pero el riñón tiene algún tipo de proceso inflamatorio, habitualmente una obstrucción o algo agudo inflamatorio, entonces no se puede filtrar, es azoemia renal. Cuando la sangre llega normal, el riñón filtra normal, pero los conductos que llevan la sangre hacia la vejiga, que la eliminan por la uretra, no están permeables, entonces hay azoemia postrenal. ¿Okay? Entonces así lo vamos a dividir. ¿Cuáles son esas son las definiciones de cada uno, ¿verdad? Una hipoperfusión renal con volumen sanguíneo suficiente o excesivo van a relacionarse con la azoemia prerenal. Se puede observar en casos de insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, síndrome nefrótico y otras circunstancias, ¿verdad? Acompañan hipoproteinemia porque no hay la concentración de proteínas a nivel sanguíneo. Puede ser por enfermedades también vasculares o obstructivas que generen algún tipo de lesión a nivel de las arterias renales y que por eso no haya flujo sanguíneo. La azoemia renal es complicada, habitualmente genera lesiones que pueden ser irreversibles, y en este caso vamos a tener diferentes aspectos que generan que no sea una filtración glomerular normal. Puede generar una necrosis tubular aguda, que puede estar relacionada a hipotensión, a estados de shock, a hiperazoemias prerenales prolongadas, que por no tener suficiente cantidad de flujo sanguíneo, entonces la nefrona se murió porque se infartó, por decirlo así. Entonces eso va a generar que ya no sirva más, que ya se corrige el problema que no permitía el flujo de líquido antes de sangre oxigenada, ya no vale porque ya la nefrona va a estar muerta, va a estar necrosada y por lo tanto hay insuficiencia renal que se va a convertir en crónica, ¿verdad? También síndromes sépticos que pueden generar inflamaciones continuas. Recuerden también muy importante la sobrecarga de algunos medicamentos. Rhabdomiólisis, recuerden cuando las personas hacen ejercicios excesivos y entonces pierden una gran concentración de proteínas musculares y hay alto riesgo de daño renal por exceso de proteínas. También asociado a algunos fármacos, importante los antibióticos, ya les dije antes, aminoglucosilados, como la vancomicina y la gentamicina, que pueden generar nefrotoxicidad y el uso de medio de contraste. La azoemia posrenal habitualmente son obstrucciones posterior al riñón
como les comenté antes, que puede ser por litiasis, ¿verdad? Algunos cálculos renales, específicamente a nivel de la uretra, no, sino del uréter. Pueden haber oclusiones a nivel de uréter, pueden haber a nivel de vejiga muy poco común, pero también a nivel de uretra, y así como diferentes tumores. Que vamos a observar como criterios diagnósticos y clínicos para saber si hay una insuficiencia renal relacionada a ese aumento de nitrógeno ureico en sangre y específicamente a nivel prerenal, las personas van a estar hipotensas, pueden tener hipotensión ortostática, ahora cuando se ponen de pie, porque disminuye el flujo sanguíneo, taquicardia, reducciones del pulso distal, y también infiltración venosa yugular y las mucosas secas porque hay deshidratación debido a que el líquido está pasando al nivel intersticial y disminuye a nivel de la parte vascular. A nivel intrínseco, podemos presentar glomerulonefritis, que se puede acompañar de hipertensión y de edema leve o moderado. ¿Por qué? Porque el riñón específicamente no filtra, la sangre llega bien al riñón, pero no filtra, por lo tanto aumenta la presión arterial. Y puede haber retención de sodio y aumento de proteínas en orina. Por lo tanto, eso podría generar desbalances a nivel de las presiones, como les comenté antes, oncóticas y hidrostáticas. La postrenal habitualmente la vamos a observar mediante diagnóstico utilizando ecografía de vías urinarias para observar qué es lo que está generando la obstrucción, ¿no? Y así pensar en un proceso quirúrgico probablemente para tratarlo. Tratamientos entonces, prerrenal, corregir déficit de volumen por las hipoliemias con fluidoterapia, si es lo que tenemos es que no hay suficiente cantidad de sangre y por eso no llega al riñón, entonces ayudar con fluidoterapia si es necesario, entonces de transfusiones de hemocomponentes como glóbulos rojos empaquetados, ¿verdad? En caso de personas que tengan anemia severas y que tengan disminución del volumen. Si hay insuficiencia cardíaca, porque el corazón no es suficiente para sacar la sangre, entonces no tenemos que agregar volumen, ¿por qué? Porque vamos a encharcar, porque el corazón no puede bombear sangre, pero ese falta de bombeo de sangre va a hacer que la sangre antes del corazón se empiece a acumular y haya edema y no aumenta la filtración glomerular. Entonces, si yo lo que hago es poner volumen para poder corregir la hipoperfusión renal, lo que vamos a hacer es congestionar más al corazón y que falle más rápidamente. Por eso los usuarios con estos afectos no tenemos que ponerle volumen porque se encharcan. Se pueden utilizar vasodilatadores e inotrópicos para mejorar la función cardíaca. Cuando el problema es intrínseco renal, hay pocos tratamientos efectivos cuando ya una nefrosis tubular ha avanzado, lo que se convierte irreversible porque hay necrosis de la nefrona, pero en algunos usuarios pueden responder bien al uso de algunos antiinflamatorios, específicamente esteroideos en gran cantidad, con disminución de la ingesta de líquidos, con el uso de diuréticos en abundancia, como los diuréticos de asa, específicamente la furosemida, cuantificación estricta de ingesta y excretas, y control de electrolitos. Si es necesario, hay que llevar a hemodiálisis para compensar. A nivel postrenal, urología, que es la especialidad que se encarga de todas estas vías urinarias, es muy amplia, a nivel epidemiológico es muy alto, y hay varias cirugías o procedimientos que se pueden realizar para ayudar a estas personas. Incluso que requieran una sonda vesical para ya permitir el flujo. Entonces, vamos a ver que cuando nosotros hablemos de obstrucciones de las vías urinarias, que es otro de los temas que se relaciona mucho a la insuficiencia renal aguda y que puede darse por cálculos, específicamente litos, o puede darse por quistes renales. Entonces, hay diferentes tipos de padecimientos, es sumamente común, sobre todo mayores de 35 años, en personas más jóvenes por algunas cuestiones congénitas o malformaciones puede darse desde antes y es la causa principal de la causa principal de este tipo de oclusiones se relaciona a cálculos específicamente a nivel de la nefrona o de la uretra. Entonces se llama nefrolitiasis o urolitiasis. Vamos a observar que las diferentes obstrucciones, dependiendo en qué parte de la vía urinaria se encuentre,
va a tener etiologías distintas, por ejemplo, a nivel de pelvis renal, que nos interesa a nosotros en nefro, la concentración de cálculos, de enfermedad renal poliquística o por quistes renales, infecciones y nefroesclerosis por deterioro de la nefrona. A nivel ya del sistema urinario inferior, que son más de urología, los uréteres, la vejiga y la uretra, todos podrían tener cálculos, podrían tener tumores, podrían tener deterioros de los conjuntos, de los diferentes conductos, que son deterioros de fibrosis, y también recordar la posibilidad de que hayan tumores o que la mujer sea una mujer embarazada, entonces podría generar también algún tipo de obstrucción de las vías urinarias. ¿Sí? Bueno, específicamente nos llama la atención los casos de nefrolitiasis y quistes obstructivos que generan insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Entonces, en este caso, la mayoría de patologías que generan las asemias renales tienen que ver con los diferentes quistes obstructivos o cálculos renales, nefrolitiasis específicamente, que genera mayor cronicidad y sintomatología. La hidronefrosis es la complicación más importante. En este caso se relaciona con una dilatación de todo el sistema colector, y se va a llenar de líquido, por lo tanto va a impedir, porque se inflama, la eliminación de la orina. Específicamente hay algún conducto que está obstruido, por lo tanto la orina no se puede eliminar y por eso se inflaman los diferentes conductos en esta región. Y, ¿qué es otra cosa importante por acá? Bueno, cuando no se logra esto tratar a tiempo, podría generar de forma progresiva una lesión irreversible con atrofia y entonces pasarse a una insuficiencia renal crónica. Es más frecuente en hombres, habitualmente se relaciona al aumento de sedimentos, tiene que ver mucho con los cambios de personas que tienen colesterol alto y también triglicéridos altos, personas que fuman y que consumen mucho alcohol, pueden tener mayor riesgo de generar este tipo de lesiones, específicamente los cálculos, ¿verdad? Porque los tumores ya se relacionan a cuestiones más congénitas probablemente. Habitualmente las personas que sufren de una obstrucción de las vías urinarias por cálculos, sobre todo a nivel intrínseco renal, refieren mucho dolor, se relaciona a la nefrosis, específicamente la hidronefrosis que está sufriendo, y es uno de los dolores más importantes que una persona va a referir, o sea, sumamente difícil de controlar. Se va a tratar de forma mínimamente invasiva con la litotripsia extracorpórea percutánea ultrasónica, donde se va a colocar una pequeña sonda que va a generar ondas de choque para poder fracturar los litos que están obstruyendo las vías urinarias, como podemos ver aquí en este uréter, y que puede ser excretado por la vía urinaria renal. Si eso no funciona, hay que hacer cirugías más abiertas, que eso ya lo ven en la parte quirúrgica los urólogos, pero esto les ayuda. Algunos medicamentos pueden ayudar con la relajación, con la dilatación e incluso con la disminución del cálculo para si no es muy grande, para que se pueda soltar y pueda ser eliminado por vía renal. Ya casi terminamos, falta solo trastornos hidroelectrolíticos. Vamos a ir revisando este tema muy rápidamente para poder ya concluir con esta primera parte. ¿Esto por qué? Porque habitualmente los trastornos hidroelectrolíticos vienen asociados con insuficiencias renales. Por lo tanto, tenemos que, importante determinarlo acá. Entonces, recuerden ustedes que el líquido del cuerpo, habitualmente nosotros tenemos aproximadamente 40 litros de agua que va a estar distribuido en su mayoría dentro de las células, 25 litros de todo el cuerpo. Pero vamos a tener líquido extracelular que se va a dividir en líquido intersticial, va a ser grande también la concentración, 12 litros, y poquito a nivel plasmático intravascular, que va a ser aproximadamente 3 litros. Entonces aquí hablamos de líquido extracelular e intracelular, y el extracelular dividido en estos dos compartimentos, ¿verdad? Entonces, el riñón me permite regular la pérdida de líquido reteniendo líquido, evitando que nosotros perdamos en exceso para mantener el equilibrio de los mismos. Uno de los aspectos más importantes para poder regular la concentración de líquidos y evitar la pérdida es por medio del sistema de adenina, angiotensina y aldosterona, que va a aumentar o disminuir la secreción o también la excreción de agua, ¿verdad? Y si es que nosotros ocupamos retener o no, o botar. La hormona antidiurética libera ante los periodos de alta osmolaridad. En este caso va a evitar que se dé una concentración alta de diuresis y por lo tanto va a regular esa concentración osmolar para que no sea tan hipertónica. Y cuando hay trastorno de déficit de líquidos puede generar un shock
hipovolémico y por lo tanto la muerte. Por lo tanto es muy importante poderlo tratar. Vamos a utilizar diferentes tipos de cristaloides y coloides para poder reponer los líquidos cuando nosotros tenemos una pérdida en volumen de líquidos o déficit de líquidos relacionado a aumento de la diuresis o algún tipo de trastorno como la diabetes insípida. Entonces, puede ser que haya pérdida digestiva de líquidos por vómitos, diarrea, uso crónico de laxantes, excesiva sudoración durante un clima cálido, un golpe de calor, ¿verdad? Quemaduras, hemorragias, una diuresis excesiva debido al tratamiento diurético o por cetoacidosis diabética. Entonces, vamos a utilizar diferentes componentes, específicamente soluciones cristalinas y coloides, como solución salina. Vean que a 0.9% es normotónico o isotónico y pueden ser hipertónicas o hipotónicas si hay alta concentración de sodio para aumentar el ingreso de agua de la parte extracelular, de la parte extracelular, pero específicamente intersticial, o hipotónica cuando ocupamos reponer volumen pero poco sodio porque hay hipernatremia. Lactato de Ringer, Ringer lactato, que es una solución que tiene diferentes tipos de electrolitos para reponer, sobre todo en casos de hemorragias y diarreas. Los Plasma Light, que eso es lo que me permiten es ayudar en personas que ocupan aumentar el volumen sanguíneo pero no aceptan transfusiones. Los sueros glucosados que tienen glucosa al 5% y que pueden estar combinados con soluciones salinas o con lactatos de Ringer que me permiten reponer no solamente solución fisiológica, sino que también una concentración de glucosa para el metabolismo normal de las células, sobre todo en personas que no están comiendo bien. Los desbalances electrolíticos se relacionan a estas pequeñas moléculas, iones que están cargados positivos o negativamente, que permiten el funcionamiento del cuerpo y que cuando hay concentraciones diferentes a la misma generan desgastes a nivel metabólico fisiológico y por lo tanto ponen en riesgo la vida. Habitualmente los más importantes son sodio, potasio, calcio, ¿verdad? Sodio, potasio, calcio. Entonces, por ejemplo, calcio puede estar hipocalcémico o hipocalcémico. Un calcio que va de 4 a 11. Un cloro no me importa mucho ahorita. El potasio sí, que va de 3,5 a 5. Y el sodio que va de 135 a 145. Miliequivalentes entre litro es el método que nosotros vamos a utilizar para poder cuantificar esta concentración. Entonces, si hay baja concentración de sodio a nivel sérico, es hiponatremia, 135 miliequivalentes. Inferior a esto es hiponatrémico y habitualmente las causas son producidas por alta concentración de hormona antidiurética o por administración de soluciones hipotónicas, ¿verdad? Que van a disminuir la carga de sodio. También trastornos en la piel, gastrointestinal y riñones podrían generar esta pérdida de sodio abundante. La hipernatremia se da por concentración mayores de 145 milicalentos por litro de sodio a nivel sérico. Habitualmente se puede relacionar específicamente a insuficiencias renales. Por lo tanto, se está reteniendo sodio y no se puede eliminar. Y también consumos excesivos de sodio. Ya saben que todo el mundo come demasiada sal y empieza a aumentar mucho el sodio en la dieta. Incluso podría generar situaciones hipertónicas y por lo tanto aumentar la concentración de sodio. Deshidrataciones severas también porque aumenta la concentración de sodio al disminuir la concentración de agua a nivel intravascular. Vamos a tener tratamiento con soluciones hipertónicas para las hiponatremias, hipotónicas para las hipernatrémicas para lograr el equilibrio que ya vimos anteriormente. Y por último, el potasio, que tiene que estar en una concentración de 3,5 a 5 miliequivalentes por litro, siendo importante a partir de 4 o 5 para arriba, de hablar de una hiperpotasemia probable, y más de 6, una hiperpotasemia severa, y más de 7, 8 grave, ¿verdad? Que puede ser fulminante. Cuando hay hiperpotasemia, pueden ser las causas consumo elevado de alimentos ricos en potasio, y además de que si estamos utilizando medicamentos ahorradores de potasio como la espironolactona para insuficiencia renal, eso puede retener potasio. Es una de las causas principales. La insuficiencia renal también grave, que no está siendo tratada o que está muy descompensada, puede aumentar mucho la retención de potasio, genera arritmias ventriculares, bloqueo de la conducción eléctrica y posible muerte por esto, ¿verdad? La hipopotasemia en niveles inferiores menores a 3,5 milicalentos por litro. Habitualmente se puede dar por altas dosis de diuréticos de asa como la furosemida. Recuerden que perdemos mucho potasio para tratar, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, entonces la persona se hizo hipocalémica. También personas que hacen exceso de actividad física, diarrea, vómitos, pueden generar pérdidas de potasio importantes que ocupen ayudar con el balance.
Las consecuencias también se relacionan con arritmias, trastornos neuronales y posible paro cardíaco. ¿Cómo vamos a tratar entonces las hipocalemias? Muy fácil, colocando cloruro de potasio. Las concentraciones son 20 equivalentes en un suero y vamos a agregar ampollas de esto para pasarlas de 12 a 24 horas. En ocasiones se pueden pasar rápidas, pero tengo que tener cuidado porque el KCL no se puede pasar por vía directa y es peligroso generar una arritmia ventricular y la muerte de la persona. Sumamente cuidado. Por último, vamos a ver esta tabla, los medicamentos más importantes para tratar las hiperpotasemias. Bajar las cargas de potasio es sumamente importante para evitar las arritmias que generan muerte. Entonces, sales de calcio, como gluconato de calcio, protege el corazón de las arritmias. Vean que tenemos 3 tipos de mecanismos, los que protegen el corazón y antagonizan el efecto de la alta concentración de potasio, los que desplazan el potasio al interior de la célula para que disminuyan los niveles séricos y lo que eliminan el potasio del organismo por medio de la orina. Entonces, estos son los que tienen mecanismos más importantes, los beta agonistas como el salbutamol, que va a permitir movilizar el potasio, incluso se puede poner salbutamol intravenoso. Insulina más glucosa es el que tiene mayor evidencia. Vamos a agarrar una solución glucosada a una concentración baja y le vamos a colocar insulina. Entonces, eso va a hacer que el movimiento de glucosa dentro de la célula va a jalar potasio y por lo tanto va a disminuir los niveles séricos de potasio. También el bicarbonato sódico, que puede ser por vía intramuscular, pero se puede también dar por vía intravenosa o incluso por vía oral, algunas concentraciones como el cayón, que permite disminuir la concentración de potasio. Y esto lo que hace es también generar un intercambio de potasio desde la parte intravascular a la parte intracelular. Los diuréticos de ASA son los que me permiten eliminar potasio por excelencia habitualmente, la furosemida, eso en casos leves de hiperpotasemia, ¿verdad? Y también si no se puede eliminar de otra forma y los potasios son mayores a 6 y no responde al tratamiento, utilizar hemodiálisis, sumamente importante antes de que la persona tenga algún tipo de aspecto peligroso. Y bueno, ya me voy a callar. Por ahora, esos serían los temas importantes por acá. Recuerden que si tienen alguna duda, con todo gusto, lo podemos revisar, repasar y después nos vemos en el video sobre sepsis bacterianas y específicamente las que afectan al sistema renal. Nos vemos ahora. Bueno, aquí estoy deteniendo la compartición y nada más recuerden, perdón, un anuncio a los estudiantes entonces, tienen diferentes asignaciones con casos clínicos. La idea es que ustedes propongan una experiencia de cómo podemos cuidar a las personas que sufran estas enfermedades. Esto lo vamos a hacer siguiendo la instrucción de qué es lo que queremos específicamente abordar como estrategia de cuidado, pero igual siéntanse en la libertad de que si ustedes quieren agregar más cosas lo pueden hacer. Y probablemente les voy a dejar también las presentaciones en el aula virtual para que las puedan repasar junto con el video y que tengan toda la información. ¿Okay? Bueno, nos vemos en el otro video.